Desde que los británicos decidieran en junio de 2016 por una reducida mayoría su salida de la Unión Europea, se han producido numerosos vaivenes en el proceso de desconexión real. Boris Johnson, el actual primer ministro, prometió que el 31 de octubre de este 2019 Reino Unido estaría fuera de la Unión Europea. No ha sido así. Las dificultades para gestionar el proceso han llevado a la disolución del Parlamento británico y, por tanto, a la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo 12 de diciembre. Los resultados pueden dar un vuelco a la situación, que en cualquier caso está produciendo ya efectos en la economía británica, en la Unión Europea y en España. Hoy, con el título España y el incierto escenario del Brexit, vamos a revisar las diferentes situaciones que se han producido en estos casi 3 años y medio de negociaciones, las repercusiones institucionales en la Unión Europea, los últimos acuerdos y problemas y también los efectos para España. Nos acompañan en esta tarea las profesoras de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y profesoras del Máster Oficial en Unión Europea de esta universidad, de la UNED. María Ángeles Rodríguez Santos, bienvenida, muchas gracias. Y Elena Casado García Gisfeld, bienvenida también, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Isabel. Las noticias sobre el Brexit se están sucediendo rápidamente durante estos últimos meses, sobre todo. Quizás, antes de ver en qué punto nos encontramos, deberíamos recordar las principales fechas desde el referéndum de junio de 2016. Recordemos que un 52% de los británicos votó a favor de la salida, frente a un 48% a favor de la continuidad en la Unión Europea, que marcó el inicio de todo este proceso. María Ángeles Rodríguez Santos. Bien, pues sí, una vez realizado el referéndum, no fue hasta marzo de 2017 cuando Reino Unido invocó por fin el artículo 50 del Tratado de Lisboa, contenido incluido por primera vez en un tratado de la Unión Europea y relativo a que un país pueda solicitar la salida de este área de integración. Una vez que se invocó, en marzo de 2017, se planteaban 2 años para las negociaciones, para determinar un acuerdo de salida. Por lo tanto, el plazo, si tenemos en cuenta que hablamos de 2 años, acababa el 31 de marzo de 2019. Como entonces, durante ese periodo, se consigue en noviembre de 2018 un primer acuerdo de salida que llevó Theresa May, entonces la primera ministra, al Parlamento británico, pero que fue rechazado hasta en 3 ocasiones. Eso terminó también con la dimisión de Theresa May y la llegada como primer ministro de Boris Johnson. En ese primer acuerdo de salida no solo se trataban las cuestiones referidas al conocido, o por lo menos por el nombre todos conocemos, al backstop o la salvaguarda irlandesa, o también llamada el Protocolo sobre Irlanda, sino que también se dirimían y se abordan cuestiones referidas a los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido, tanto los residentes como para los que lleguen posteriormente, o también la cuestión presupuestaria, el dinero que debía saldar Reino Unido como consecuencia de su salida de la Unión Europea. Pero el punto de la discordia y lo que llevó a que este primer acuerdo de salida fuera rechazado hasta en 3 ocasiones es la salvaguarda irlandesa. Lo que se pretendía es, en todo caso, y aludiendo un poco a la situación que históricamente ha vivido el Reino Unido con Irlanda, lo que se intentaba evitar y se intenta evitar también actualmente es la vuelta a una frontera dura entre las 2 Irlandas. Ese es el sustento de este protocolo irlandés. Y en esta primera versión se establecía que si después del periodo de transición, es decir, una vez que se adopta el acuerdo de salida, hay un periodo transitorio que abarca hasta diciembre de 2020. Pues en este primer acuerdo de salida se determinaba que si una vez finalizado ese periodo de transición, es decir, en diciembre de 2020, Reino Unido y Unión Europea, una vez que ya se había aceptado el acuerdo de salida, pero no lograban conseguir un acuerdo en cómo iba a ser su relación futura a partir de esa salida, pues se establecía en ese protocolo que Irlanda del Norte seguiría bajo la órbita del mercado único de la Unión Europea. Ese era el punto de máxima discordia. Recientemente, en octubre, en el Consejo Europeo de los días 17 y 18, se llega a un segundo acuerdo de salida, y se mantienen cuestiones relativas a derechos de los ciudadanos o a la voluntad real de Londres de saldar sus cuentas pendientes con la Unión Europea desde el punto de vista presupuestario, pero sí que se modifica el protocolo de Irlanda, que es lo que ha venido siendo el punto de discordia dentro del Parlamento británico, entre otras cuestiones.
Bien, entonces se alcanza este segundo acuerdo de salida en el Consejo Europeo. Se modifica, por lo tanto, el protocolo sobre Irlanda y también la declaración política sobre la relación que en el futuro puedan tener el Reino Unido y la Unión Europea. El primer ministro presenta este segundo acuerdo de salida, pero no consigue la ratificación con la urgencia que él quería. Lo presenta el mismo 19 de octubre. Y no consigue la mayoría para llevar adelante ese acuerdo de salida y hacer efectiva la salida el 31 a finales de octubre, vamos. Por lo tanto, la primera fecha de salida, en base a esos 2 años que se establecían una vez que se solicitó, que se invocó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, esos 2 años vencían el 29 de marzo de 2019, no se produjo la salida. Se pidió una primera prórroga durante el gobierno de Theresa May, que se extendió, por lo tanto, hasta el 12 de abril del 19, no se hizo efectiva la salida. Esta segunda prórroga, 31 de octubre, que Boris Johnson luchó mucho por conseguir esa salida a cualquier costa, tampoco se ha materializado la salida, y el nuevo calendario aplaza el Brexit hasta el 31 de enero. La Unión Europea ha decidido permitir esa, en este caso, tercera prórroga hasta el 31 de enero. Nos comentaba María Ángeles Rodríguez Santos el escollo que ha supuesto todo el acuerdo relacionado con Irlanda. ¿En qué sentido se modifica el protocolo de Irlanda en este segundo acuerdo de salida? Elena Casado. Pues Irlanda del Norte formará parte de la Unión Aduanera con Reino Unido, pero deberá cumplir con las reglas del Mercado Único Europeo con la Unión Europea 27. Esto supone que la frontera en la que se realizan los controles y las verificaciones que realizarán las autoridades británicas con la supervisión de la Unión Europea estará en el mar de Irlanda y no en la línea terrestre que separa Irlanda del Norte y la República de Irlanda, según figuraba en el primer acuerdo de salida. Los controles, por tanto, serán realizados en las zonas portuarias del mar de Irlanda por las autoridades británicas. Irlanda del Norte podrá beneficiarse de todos los acuerdos comerciales que alcance el Reino Unido una vez que se materialice la salida, y este país acepta que se establezcan controles aduaneros entre Irlanda del Norte y el Reino Unido. Una de las cuestiones más complejas es determinar si los productos que iban de la isla de Reino Unido a Irlanda del Norte tenían que ser gravados con aranceles o no. El protocolo, firmado actualmente, fija que no todos esos productos serán gravados, sino solo aquellos que tengan como destino último los países de la Unión Europea 27. Aquellos que procedan de Reino Unido para ser consumidos en Irlanda del Norte no serán gravados, pero hay una condición adicional, que esos bienes no vayan a ser procesados posteriormente. Para los bienes que procedan de terceros países y que tampoco vayan a ir luego a un país de la Unión Europea, regirán los mismos aranceles que en el Reino Unido. Queda abierta la cuestión de cómo la Unión Europea se asegurará de que un producto producido en Reino Unido no acabe vendiéndose en otra capital europea, como por ejemplo en Roma. Para ello, se espera que un comité conjunto entre el Reino Unido y la Unión Europea evalúe los riesgos y fije unos criterios que ambas partes se comprometan a establecer antes del final del periodo transitorio. Este nuevo acuerdo necesitará la autorización parlamentaria de Irlanda del Norte y la prolongación posterior a los 4 años que se fijan como posibles después de que se consume el Brexit, también requerirá el visto bueno de la Asamblea Parlamentaria Irlandesa. Con este protocolo, Irlanda del Norte deberá respetar parte de la legislación comunitaria en materia de mercado único, pero en todo caso quedarán fuera los servicios. María Ángeles Rodríguez, más allá del protocolo sobre Irlanda del Norte, en el nuevo acuerdo de salida que, recordemos, se aprobó en el Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre, ¿cómo queda la relación entre Reino Unido y la Unión Europea? Bien, pues el principal cambio respecto a la declaración política anterior y el acuerdo que consiguió Theresa May se refiere sobre todo a la relación económica, fundamentalmente desde el punto de vista comercial, entre la Unión Europea y Reino Unido. Actualmente el gobierno británico ha optado por un modelo basado en un área de libre cambio hasta el final del periodo transitorio, es decir, hasta diciembre de 2020. Otra cuestión es que a partir de que finalice ese periodo transitorio, ¿cómo serán esas relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido? Tenemos una nueva prórroga, como nos explicaban, y elecciones en el Reino Unido.
Incluso en el contexto electoral surgen voces ahora mismo a favor de cancelar el Brexit o negociar un nuevo Brexit. Suponiendo que la salida sea realmente efectiva en algún momento, ¿qué posibles escenarios se plantean en la futura relación entre la Unión Europea y este país? María Ángeles Elena Casado. Sí, bien, pues al hilo de lo que acabo de comentar, efectivamente la incertidumbre sigue abierta en cuanto a qué relación van a tener la Unión Europea y Reino Unido una vez finalice el periodo transitorio. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en proceso electoral y que la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa no impide que un país pueda reclamar volver a ser socio de la Unión Europea. Pero bien, estrictamente y desde un punto de vista más estrictamente económico y comercial, se plantean varios escenarios. Casi se puede decir que tienen un nombre propio. Un primer escenario sería el que ligaría al Reino Unido al espacio económico europeo. Es un modelo que se ha conocido con el nombre de modelo noruego. Bien, el espacio económico europeo es un acuerdo que está vigente desde el año 1994 y que permite disfrutar a sus socios de una libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Sería una extensión de los beneficios del mercado único a países que no pertenecen a la Unión Europea. De esa extensión se están beneficiando Noruega, Islandia y Liechtenstein. Bien, pues para mantener el acceso al mercado único europeo, estos países que acabo de mencionar tienen que cumplir parte de las regulaciones referidas al mercado único de la Unión Europea. Si Reino Unido se decantara por este modelo, se pondrían en entredicho dos de los pilares fundamentales sobre los que se ha sustentado el Brexit. Por un lado, no se conseguiría una independencia regulatoria de la Unión Europea y por otro lado, además, se mantendría la libre circulación de personas. Además, el Reino Unido dejaría de tener voz y voto en cuestiones de política europea, no pudiendo influir en ellas, pero estando sometido a cuestiones que precisamente han llevado al éxito del Brexit. Además, incluso Reino Unido en este modelo tendría que realizar aportaciones al presupuesto comunitario. Es verdad que entre las ventajas de este modelo noruego está el que permitiría al Reino Unido una mayor libertad para negociar sus acuerdos comerciales fuera de la Unión Europea. Y desde un punto de vista más estrictamente comercial, no se verían perjudicadas sus relaciones comerciales que actualmente mantiene con la Unión Europea. De todas maneras, como digo, este no es el único modelo. También existe otra posibilidad de acuerdo bilateral. Sí, en concreto, al que se denomina modelo suizo o también más actualmente denominado modelo canadiense, como referencia al CETA, que se acaba de firmar entre la Unión Europea y Canadá. Este segundo escenario estaría representado por la extrapolación de las relaciones que actualmente mantiene Suiza con la Unión Europea y que se basan en un acuerdo de libre comercio fijado en el año 1972 y complementado con una serie de acuerdos bilaterales firmados en el 1999 y en 2004. Estos acuerdos otorgan un acceso limitado a Suiza al mercado europeo, a diferencia del escenario que ha presentado mi compañera. Probablemente este sea la opción más viable, considerando las posturas que están tomando actualmente las partes e incluso la política reciente de la Unión Europea de negociar acuerdos bilaterales como los concluidos, como ya he dicho, con Canadá o con Corea del Sur o con Japón. Sin embargo, debido a la repercusión política de la salida del Reino Unido, es de esperar que la postura de la Unión Europea sea más estricta para evitar futuras salidas de otros países miembros que puedan perjudicar en el futuro a la Unión Europea. Se presentan negociaciones difíciles sobre el acceso al mercado de servicios y en especial al financiero, o cualquier otro acceso que se pudiese plantear sin necesidad de cumplir las regulaciones europeas o de contribuir al presupuesto. Y el tercer modelo o tercer marco sería el denominado Sistema de Comercio Multilateral o modelo OMC, por las siglas de la Organización Mundial del Comercio. Desde un punto de vista comercial, el Reino Unido forma actualmente parte, es uno de los 164 miembros de la Organización Mundial del Comercio como país miembro de la Unión Europea. En el caso de que se produjese finalmente el Brexit, dejaría de formar parte del bloque negociador de la Unión Europea dentro de este organismo. También quedaría fuera de las actuales negociaciones que tiene en curso la Unión Europea. El acogerse a este modelo podría suponer para el Reino Unido una variación en su patrón de especialización al enfrentarse a un entorno más competitivo
con cada uno de los países que forman parte de esta organización internacional. Actualmente la Unión Europea tiene más de 30 acuerdos comerciales regionales en vigor en el marco de la OMC y está negociando alrededor de 15 acuerdos más. El Reino Unido quedaría excluido de todos los acuerdos vigentes y también de las negociaciones en curso. En conclusión, este sería un modelo que proporcionaría más libertad al Reino Unido, sería el escenario más arriesgado, estando en función de cómo consiga la economía británica sustituir la pérdida que va a suponer el acceso libre al mercado único. En el interés del Reino Unido por recuperar su papel hegemónico en la escena internacional, podría poner en marcha acuerdos comerciales con otros países como Estados Unidos, China, India, Australia, Nueva Zelanda y, en definitiva, el resto de países de la Commonwealth. La experiencia constata que cualquier negociación de un acuerdo comercial es larga y que puede extenderse durante varios años. Los resultados de cualquier acuerdo comercial que el Reino Unido lograse concluir no se materializarían ni en el corto ni en el medio plazo. Volviendo al momento actual, Reino Unido es socio de la Unión Europea y la nueva relación se haría realidad teóricamente a partir del 1 de enero de 2021, bajo alguno de los escenarios que nos acaban de mencionar. ¿Cuál es la presencia institucional del Reino Unido en la Unión Europea? Bien, pues como hemos dicho, en un principio se planteó que las negociaciones de salida estuviesen terminadas con mucho antes de lo que realmente parece que se va a materializar. Por tanto, se esperaba que las negociaciones estuvieran finalizadas antes de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron en mayo de 2019. En el Parlamento Europeo actualmente hay 73 diputados porque al producirse la prórroga tuvieron que participar en el proceso electoral que no estaba previsto que se llevase a cabo. En la Comisión también hay 1.046 empleados británicos que suponen un 3,2% del total del personal de la Comisión. También hay un comisario que es actualmente responsable de la Unión de la Seguridad. Al igual que hay este porcentaje de personal británico, por dar otros datos ilustrativos, un 16,1% de los 32.546 empleados que tiene la Comisión Europea son belgas, que son la población más numerosa, un 12% de esos empleados son italianos, un 9,8% son franceses y un 7,3% son españoles. Y recuerdo que los británicos son únicamente el 3,2% del total. En otra de las instituciones europeas, el Comité Económico y Social Europeo, hay 24 representantes británicos y en el Comité de las Regiones hay 17. También sería necesario hacer mención a la necesidad de reubicar las agencias de la Unión Europea que hasta ahora han tenido sede en el Reino Unido. Estamos hablando de la Autoridad Bancaria Europea y de la Agencia Europea de Medicamentos. Esta última se ubicará a partir de la salida del Reino Unido en Ámsterdam y la Autoridad Bancaria Europea pasará a localizarse en París, después de haber finalizado un proceso de selección de las nuevas sedes. Para albergar a la Autoridad Bancaria Europea se ofrecieron 8 ciudades y para la Agencia Europea de Medicamentos se ofrecieron 19 ciudades. Una de ellas fue Barcelona. También me gustaría dar algunos datos sobre lo que supone el presupuesto y la financiación relacionados con el Reino Unido, con los últimos datos que tenemos, que son del año 2017, proporcionados por la Comisión. En ellos vemos que el gasto total de la Unión Europea en el Reino Unido en ese año, en el 2017, fue de 6.326 millones de euros y que la contribución total del Reino Unido al presupuesto de la Unión Europea fue de 10.575 millones de euros. La nueva prórroga, de la que hemos hablado hace un momento, supone que el Reino Unido tiene que designar un nuevo candidato para formar parte de la nueva Comisión Europea. El relevo del presidente de la Comisión actual, Jean-Claude Juncker, podría producirse el 1 de diciembre, incluso un poco más tarde. También este retraso en este relevo estaría dado porque la designación de un comisario británico se hace necesaria y esto podría retrasar aún más la entrada de la nueva comisión. Sí, esa cuestión se está reflejando en los medios de comunicación como un importante escollo ahora mismo dentro del funcionamiento institucional de la Unión Europea. Vamos a hablar de las repercusiones para España. María Ángeles Rodríguez, ¿qué repercusiones tiene esta situación desde el principio y en este momento?
Bien, pues entre la multitud de repercusiones a nivel sectorial o a otros que pueda o que va a tener la salida del Reino Unido de la Unión Europea, me gustaría para España centrarlo en 3 aspectos: en el comercio de bienes y servicios, en el sector financiero y en el sector empresarial. Y también quiero apuntar aquí que estaríamos trabajando con datos publicados por el Banco de España y que la información llega hasta el año 2018. Si nos detenemos en el comercio de bienes y servicios y en base también, a los datos proporcionados por el Banco de España, a nivel agregado desde el punto de vista comercial, la exposición de España podría ser similar al conjunto del resto de la eurozona. Las exportaciones españolas de bienes y servicios al Reino Unido suponen alrededor de un 3,3% del PIB español. Este porcentaje mostraría una exposición ligeramente inferior de España a la media de la eurozona, pero superior a la de otros países como Francia e Italia. Si desagregamos la información y nos centramos en la exportación española de servicios, la exportación que realiza de servicios al Reino Unido, la exposición en este caso española al Reino Unido supera la media de la eurozona. Estaríamos hablando de alrededor de un 1,6% del PIB español. Esto se fundamenta sobre todo por el lado del turismo, puesto que la llegada de turistas a España está liderada fundamentalmente por Reino Unido. Si pasamos a otra escala y nos detenemos en la exportación de servicios, en este caso no turísticos, destaca sobre todo la importancia que tienen las telecomunicaciones y los servicios financieros. Y se sitúan detrás los servicios de transporte y empresariales. Hasta ahora hemos hablado de servicios. Trasladándonos al ámbito de los bienes, Reino Unido ocupa el 5º lugar del destino de nuestras exportaciones y le vendemos sobre todo bienes de consumo y bienes intermedios. Y en este caso los más expuestos serían el sector del automóvil, la alimentación, bebidas y tabaco. Otro escollo importante es los efectos del Brexit en el sector financiero español. ¿Qué perspectivas hay en este sentido? Pues aunque es importante la exposición del sector financiero español a la economía del Reino Unido, es también algo inferior a la media de la eurozona, con la excepción hecha de las inversiones directas. Con datos hasta septiembre de 2018, como hemos dicho, España mantiene una posición de inversión internacional deudora neta con el Reino Unido, que a su vez constituye el primer destino de nuestra inversión directa extranjera, tras Estados Unidos y Brasil. Se concentra en el sector financiero y en las telecomunicaciones. Las otras inversiones financieras, depósitos, préstamos, representarían un 4% del PIB español. La presencia del Reino Unido en el capital de las empresas españolas alcanza el 7% del PIB, tomando los datos que proporciona el Fondo Monetario Internacional, destacando la industria tabaquera y de las telecomunicaciones. En España y también en la Unión Europea ya se han puesto en marcha medidas con carácter temporal dirigidas a garantizar la continuidad de los contratos suscritos por entidades británicas con anterioridad a la fecha de salida. Una vez que se produzca la salida, las entidades financieras deberán obtener una autorización para firmar nuevos contratos o bien renovar los existentes. Y en un nivel más microeconómico, ¿cuál es la perspectiva para las empresas españolas? Bien, pues realmente el Reino Unido es un mercado importante para las empresas españolas. Con datos a noviembre de 2018, las empresas que exportan a Reino Unido suponen un 6% del total de los exportadores y el 14% de los exportadores regulares. ¿Qué entendemos por exportadores regulares? Pues aquellas empresas que exportan al menos 4 años consecutivos, en este caso a Reino Unido. El número de empresas españolas que tienen como mercado único el mercado de Reino Unido es más pequeño. Se trataría fundamentalmente de pymes, según la información que proporciona el ICEX, y con un valor exportado por debajo del 1.000.000 de euros. Las grandes empresas sí que acumulan en torno al 90% del volumen total de las exportaciones a Reino Unido. Y por sectores destacan fundamentalmente el sector agroalimentario y la automoción, que suponen alrededor del 50% de las exportaciones. Algunos efectos de todo este proceso de incertidumbre actual y futura empiezan a notarse. Por ejemplo, en el 2017 se observa una caída de las exportaciones en los productos relativos a la automoción y en el 2018 se observa indicios de una disminución de la demanda del Reino Unido.
Las empresas que comercian con el Reino Unido son fundamentalmente y en términos comparados más grandes y más productivas. Este hecho podría mitigar relativamente el impacto negativo del Brexit. Las que solo intercambian bienes con la economía británica muestran tamaños y niveles de productividad menores que las que también están presentes en otros países. Por este motivo, se podría afirmar que las empresas de mayor escala o más grandes están en mejores condiciones de afrontar los costes asociados al Brexit por estar presentes en más mercados, estar más diversificadas. Bueno, pues una pregunta obligada para cerrar. Tal y como aludíamos al comenzar, la situación es muy compleja, muy variante, muy rápida. ¿En qué punto nos encontraríamos ahora? ¿Me pueden responder las dos? Elena Casado, María Ángeles Rodríguez. Bien, si me lo permites, Elena. Las elecciones, como todos sabemos, están convocadas para el 12 de diciembre. Hay sobre la mesa un acuerdo de salida pendiente de ratificar en el Parlamento británico, sin olvidarnos que la ratificación también implica el Parlamento Europeo. ¿Cómo van a quedar una vez que se produzca la ratificación del acuerdo de salida, si llega a producirse? ¿Cómo quedarán esas relaciones futuras? Bien, siguiendo las afirmaciones del negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, lo que pretenden negociar una vez que se produzca la salida es un acuerdo de 0 aranceles, 0 cuotas y 0 dumping. De momento, la respuesta que hay desde el Reino Unido es que se respetará la legislación que exista al final del periodo transitorio y que no se dará una marcha atrás ni en ámbitos referidos a cuestiones sociales ni medioambientales. Una cuestión que estará en el meollo de las negociaciones serán las cuestiones relativas a las ayudas del Estado y a la fiscalidad. Reino Unido, una vez que sea efectiva la salida, se convertirá en un tercer país para la Unión Europea y, por lo tanto, pasará a ser un competidor de la Unión Europea. Está por ver si se trata de una competencia leal o si toma otros derroteros. Bien, pues a mí también me gustaría, para finalizar, dar unas pinceladas optimistas sobre lo que todo este proceso puede repercutir para la Unión Europea. Están también por ver las consecuencias de la deslocalización del negocio de la City londinense, a la Unión Europea, pero esto podría servir para acelerar lo que se lleva planteando mucho tiempo y que no termina de cerrarse, que es la unión de los mercados de capitales y fortalecer el mercado interior y el sector financiero de la UE a 27 una vez que se produzca la salida del Reino Unido. Además, todo este proceso ha puesto de manifiesto la unión que se ha establecido entre todos los socios europeos, entre los otros 27 países, al encabezar una posición común en las negociaciones con el Reino Unido, según ha manifestado y ha recalcado también el negociador jefe de la Unión Europea. Con lo cual también nos podemos quedar con esos mensajes más optimistas. Con ese mensaje final. Muchísimas gracias a nuestras dos invitadas. Elena Casado y María Ángeles Rodríguez son profesoras de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y son profesoras también del Máster Oficial en Unión Europea de esta universidad. Hasta una próxima ocasión. Esperemos que las circunstancias mejoren y volveremos a hablar de esto seguramente en diciembre. Gracias. Me encantaría. Muchas gracias. Muchas gracias.